Los sin nombre. Hoy en Los sin nombre volveremos a viajar hasta Orizaba, donde entrevistaremos a Xochitl, la hija de la comunicadora mexicana Roxana Cruz, que nos dará una visión más amplia de las experiencias contadas y compartidas por su progenitora, además de compartir con todos nosotros vivencias personales de cariz insólito y paranormal. Como cada programa te recuerdo, amigo o amiga oyente, que si tienes a bien darle el me gusta al corazoncito de este audio, nos ayudarás a tener más visibilidad y si aparte compartes el programa más gente como tú, interesada en los temas de frontera, podrás saber que no están solos. ¿Nos ayudas? Y ahora ya es hora de adentrarnos por la senda que recorre el mundo de los hechos extraordinarios y aún por explicar. ¿Nos acompañas? Soy Yolanda García y estás escuchando Los sin nombre. Comenzamos. ¿Te interesan los enigmas y misterios? ¿Has tenido algún tipo de experiencia relacionada con lo paranormal, ovni, insólito o extraordinario? Ponte en contacto con nosotros. lossinnombreradio@gmail.com, la página oficial de Los Sin Nombre en Facebook, @LSN Radio en Twitter, Los Sin Nombre Radio en Instagram, el grupo de Los Sin Nombre en Telegram. Los Sin Nombre es algo más que un programa de radio. ¿Quieres comprobarlo? Muy buenas, Yolanda. Muy buenas, José Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vaya, encima hace voces. No, es que me ha hecho gracia porque cuando has entrado ha sido en plan, muy buenas, Yolanda. Claro, porque estaba sentado en la silla, he tenido que coger impulso para acercarme al micrófono y me ha salido esa voz. Ah, vale, perfecto. Muy bien, muy bien. Estoy encantada del programa que tenemos hoy porque ya comentamos en el programa anterior que se quedaban varias cosas en el tintero del caso de Roxana Cruz, no suya, sino de su hija. En este caso también íbamos a tener a Daniel, que es el vecino, que también nos quedamos ahí, pero no pudo asistir a lo que es esta entrevista. Vamos a intentar poder tenerlo más adelante, porque yo es que me quedé con las ganas de saber lo que ocurría ahí. Sí, una historia muy interesante la de Daniel, también vivencias personales en su casa, en diferentes puntos y en su trabajo. Pero bueno, el tema que traes hoy con la hija de Roxana también es apasionante. Otro punto de vista de algunas de las experiencias de la propia Roxana y algunas individuales que ha tenido ella. También lo curioso que me parece a mí es el hecho de que tanto su madre como ella hayan tenido ese encuentro con la famosa Llorona, que no sé, de verdad, no sé hasta qué punto. Ella, es que tampoco quiero adelantar, no quiero hacer spoiler, que escuchen la entrevista a nuestros oyentes. Claro, es que aquí vivimos en un continuo que no sabemos lo que podemos decir, lo que no, porque hemos grabado, no sé qué, y se hace difícil, ¿eh? No, sí que sé lo que quiero decir, porque sé lo que he grabado. Claro, por eso digo, pero no puedes decirlo, porque claro... Pero claro, no quiero pisarles la entrevista a nuestros oyentes con lo que iba a decir. Por lo tanto, que la escuchen. Y que se pongan cómodos en casa, que no dejen lo que están haciendo, si están conduciendo, que le den un poquito más alto al cassette. No, el cassette no se pone ya, radio, bueno, lo que sea. Al podcast, a los auriculares, al móvil, casi todo los eso. Los auriculares en el coche, ¿no?
Pero bueno. Bueno, habrá quien los lleve. Que se pongan cómodos. Bueno, ¿a qué te refieres? ¿A lo de que tienen en el coche? ¿Te refieres a lo del coche? Sí, es que soy muy antiguo. Bueno, sé, pues yo qué sé, la radio sí, la música, pues la verdad es que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Soy antigua yo también. Próximamente. Pues nada, no nos vamos a enrollar más, vamos a dar paso a nuestra amiga, a Xochitl, que me ha costado, aprenderme lo que es el nombre o saberlo pronunciar, porque es que encima se escribe totalmente diferente a cómo se dice. Así que vamos a escuchar a nuestra amiga que está estudiando administración de empresas, hija de Roxana Cruz, y bueno, una chica encantadora que vamos a pasar a escuchar. ¿Vamos a ello, José Antonio? Vamos a ello. Los sin nombre, con Yolanda García y José Antonio Roldán. Sin nombres, antes de hablar con Xochitl, me gustaría comentaros que hay activo en el perfil de Instagram de Los Sin Nombre un concurso en el que sorteamos el libro del escritor Alberto Cerezuela, El refugio de los invisibles. Esta es una novela negra que baila con la pasión, con los errores, con las leyendas, la mitología y especialmente con lo más profundo de la mente humana. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para conseguir aquello que consideras tuyo? Si queréis participar, solo tenéis que ir a nuestro Instagram, @lossinnombreradio, y en la imagen del concurso hacer lo que os explicamos en la descripción de la publicación. Y el sorteo se realizará el lunes 29 de mayo de 2023. Mucha suerte a todos y ahora sí que sí, vamos a escuchar a Xochitl. Los sin nombre. En ocasiones, en un entorno familiar, en un entorno entre amigos, los fenómenos paranormales ocurren en más de una ocasión y es complicado explicarlo todo de una sola vez. Y tal como os dije en la entrevista que realizamos a Roxana, no era un punto y final, era un punto y seguido. Y como lo prometido es deuda, hoy volvemos a viajar a México para seguir descubriendo más experiencias ocurridas alrededor de esta amiga y su familia. Muy buenas, Xochitl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes aquí en México. Estoy muy bien y pues preparada para contar mis propias experiencias. Sí, que quedó todo ahí en el tintero. Pensé en aquel momento que era mejor dejarlo y hacer ese punto y aparte hasta el día de hoy. Una pena porque, como le comentaba a tu madre, habíamos comentado también que Daniel iba a estar con nosotros, pero no ha podido estar, así que, queridos sin nombres, dejaremos esa entrevista a Daniel para más adelante, cuando él le vaya bien, porque la verdad es que creo que tiene muchísimas cosas, experiencias, vivencias que contar a nuestros oyentes. Ante todo, bienvenida, es un placer tenerte aquí ante los micrófonos de Los Sin Nombre y vamos, estoy impaciente por escuchar esas experiencias, que la primera de ellas, como te comentaba a micrófono cerrado, es sobre La Llorona. La Llorona que tu madre escuchó en una localidad y tú en la que estáis actualmente, ¿no? Así es, muchas gracias por la bienvenida y el gusto es todo mío y pues así es, aquí en México es algo pues muy común el tema de La Llorona, yo creo que muchos la hemos escuchado.
Y pues sobre todo se presta en donde hay ríos o hay canales, lagunas, en donde hay, digamos, nacimientos de agua o el paso del agua es donde nosotros la llegamos a escuchar. Aquí, bueno, personalmente vivimos en una unidad, atrás de la unidad pasa el río y por al frente de la unidad pasa un canal. Entonces, eso se presta a que podamos tener ciertas experiencias, ¿no? Hace, pues ya muchos años, yo tenía como 13, ya era más yo pequeña. Me acuerdo. ¿Qué edad tienes ahora actualmente? Ya ahorita ya tengo 26. Entonces, hace ya unos cuantos años, estaba yo pequeña, todavía recuerdo, o fue la primera vez que yo la llegué a escuchar claramente, porque pues eso siempre se ha hablado, ¿no? Uno puede escuchar a los mayores que cuentan sus historias, pero hasta que te toca vivirlas es donde sientes la realidad. Me acuerdo que estaba yo allá afuera con unos amigos, ya era tarde, como las 10 de la noche, y de pronto, pues la unidad es silenciosa o muy calmada, y logramos escuchar el tal cual ese lamento de una mujer. El llanto parecido al vídeo que nos pasó tu madre. Un llanto parecido a ese. Sí, o sea, un lamento, un llanto, pero con un dolor y aparte escalofriante, porque puedes como deducir que no es algo normal o que no es una persona, ¿me explico? O sea, al momento tú presientes que es algo más. Aparte de que la piel se te enchina y pues sientes ese aire frío cerca, ¿no? En aquel momento la escuchamos muy cerca. Y aquí en México se tiene la creencia de cuando tú la escuchas cerca es porque está muy lejos, pero cuando la escuchas lejos es porque está muy cerca. Entonces, en aquel momento, pues me pasó eso, ¿no? Me metí corriendo y bien asustada y ya. Y recientemente, no tiene mucho, yo creo que tendrá como unos 4 meses, 5, más o menos. Estoy estudiando en la universidad, pero pues también trabajo y por lo tanto me quedo en la madrugada en ocasiones, pues haciendo mi tarea, ¿no? Y ya era tarde, eran las 2:30 de la mañana, me acuerdo. Y estoy aquí en mi casa, en su casa. Estoy en la computadora y todo silencio. Y de pronto escuché ese lamento de nuevo, pero así tan cerquita como si lo tuviera yo en mi patio, en la ventana, así muy, muy, muy cerca de mí. Madre mía. O sea, fue muy, muy terrorífico, te lo estoy contando y me vuelvo a enchinar de la piel, porque me dio muchísimo miedo. Pues todo silencio y de pronto el llanto que venía de la nada, y yo todavía me quedo como, pues, tratando de detectar de dónde viene o sacada de onda, y me quedo así. Y entonces volteo hacia la ventana y pues vi pasar una sombra, ¿no? Uy, eso te iba a comentar, que claro, la habéis escuchado, pero ¿habéis llegado a ver algo? Claro, de esta ocasión sí, ¿no? Sí, esa noche sí, o sea, yo alcancé a ver que algo pasó, ¿no? Una sombra. Eso sí, perdona que te interrumpa, pero eso sí, claro, eso también es un poco contradictorio, porque como me comentabas, a ver, es lo que se suele decir, lo de que si la escuchas de cerca, está lejos, y si la escuchas lejos, está cerca, pero tú la escuchaste muy cerca y la viste pasar. Sí, así es, eso ya es distinto, ya es otra experiencia como más fuerte. Y entonces yo todavía me quedo con ese miedo y en ese momento precisamente le escribo a Daniel. El mismo Daniel del que hemos estado platicando, a él le escribo y él estaba despierto y entonces yo le digo, oye Dani, ¿escuchaste? Y me dice, sí, fue la Llorona, vete a dormir. Y entonces yo en ese momento apagué pues el ordenador y me fui a mi cama, pero llenísima de miedo. Porque aparte pues, ¿y conseguiste dormir? Porque vamos, yo sería incapaz. No, en ese momento aparte pues yo vivía sola, entonces pues no había nadie más conmigo y era enfrentar el miedo pues tú solo, ¿no? Pero sí fue una experiencia bastante fuerte porque sí te infunde mucho miedo.
Lo que me parece curioso, que es lo que te comentaba a micro cerrado, es que ocurran, o por lo menos a vosotros, a este grupo familiar, amigos, os haya ocurrido tantas experiencias relacionadas con La Llorona, con esta mujer, que, bueno, no sé si será muy normal allí en México, amigos de México, oyentes de México, explicarnos si vosotros también habéis tenido contacto con este personaje, con este ente, que además, si nos lo mandáis, lo podéis hacer a losinnombreradio@gmail.com. Os recuerdo que vamos a hacer un especial muy prontito sobre La Llorona, lo podemos incluir en él. Si os ha ocurrido algo, no lo decís, porque claro, es que, ya te digo, Xochitl y Roxana nos comentan que han tenido un encuentro con este personaje. Incluso Daniel, cuando tú le escribiste, oye, ¿qué estás escuchando esto? Sí, lo estoy escuchando. Claro, es curioso, entonces no eras tú, claro, porque podemos decir, Roxana y Xochitl es que son sensitivas, son personas que son capaces de ver algo, cosas que otras personas tal vez les cuesta más de percibir, pero es que en este caso estamos hablando también de Daniel. Entonces, pues claro, es curioso que tengáis tantas experiencias. No sé si es que, mira, habéis tenido la desgracia, por llamarlo de alguna manera, de encontraros con ella, o es que los lugares donde habéis estado son propicios, como has dicho antes, para que este ente aparezca. O bueno, algo realmente curioso también pasa en este sentido. Ya no solamente lo que es la aparición, sino que os pase la coincidencia de que os pase a todos vosotros. Sí, es algo muy peculiar. O sea, como te comentaba yo, pues aquí en México, como es algo un poco más común de tener o de encontrar personas que tengan algún tipo de estas experiencias, pero pues aquí en el entorno es curioso que pues ya seamos varios los que coincidamos, ¿no? Porque aparte de vosotras y Daniel, ¿algún vecino más ha podido escuchar a La Llorona? Sí, pues sí. Aquí la unidad es de muchos años y tenemos vecinos, pues aquí en la unidad siempre ha pasado cosas, ¿no? Siempre se han vivido experiencias, pues a veces complicadas y se suele de alguna forma como que comentar entre vecinos y se llega a esa conclusión de que pues son varios los que las han vivido. ¿Y alguno ha llegado a verla? Me parece que no. Hasta el momento no ha habido alguien que diga, no, pues yo la vi y es tal cual así, ¿no? La pueda describir. Bueno, tú has visto la sombra, que algo ya te has acercado un poquito más a ello. Y que es curioso porque, pues, aquí en México se tiene esa creencia de que aparte de cómo es la situación de si la oyes lejos es porque está cerca. Claro, o de es si lo que la te comentaba, cerca. Sí. Aparte de eso, pues se supone que solo se le presenta a los hombres y pues se cree que viene por ellos. O sea, La Llorona surge o nuestra leyenda surge a raíz de que era una mujer que sufría maltrato, sufría mucho por parte de su esposo y ella decide pues acabar con la vida de sus hijos y la de ella. Y lo bueno, que yo he ella escuchado busca, esa versión y también hay otras versiones, como exactamente. que era un amante y al final se quedó con su pareja y ella la dejó, que tenía 2 hijos y mató a los hijos y luego se arrepintió y se mató ella. También he escuchado una versión en la que nos comenta que era su marido y que le fue infiel y que en un momento de locura también mató a sus hijos y luego se mató a ella. O sea que hay varias versiones. Esta, la que nos comentas, es otra. Hay varias versiones, pero todas giran al entorno en que pues ella asesina a sus hijos y prácticamente a causa de un hombre, ¿no? Sí. Entonces, o sea que en principio cree que pues ella viene por un hombre, o sea, ella viene a buscar a los hombres, digamos, malos. Ay, sea como sea, yo de verdad espero no escuchar ese llanto, porque de verdad el vídeo que nos pasó tu madre a mí me da escalofríos. Es más, es que en lo que hemos ido recopilando para el tema del especial de La Llorona, casi todos, que ya se lo dije a ella, casi todos los vídeos que he escuchado
son muy, 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 muy parecidos a lo que tu madre nos envió. Casualidad o no, no lo sé, pero que son parecidos, lo son. Xochitl, ahora nos vamos a ir a algo que yo no tengo muy claro lo que es, y que estaría bien que me lo explicaras, porque seguramente alguno de nuestros oyentes tampoco saben muy bien lo que es. Y bueno, ya de paso, explicarnos lo que te ocurrió, esa experiencia. Estamos hablando del Nahual. ¿Qué es exactamente y qué es lo que te ocurrió? El Nahual aquí en México es algo también muy común. Es como una entidad. Para empezar, no es un ser, pues, digamos, muerto o pues que trate de alguien fallecido, sino más bien son personas, hablamos de vivos, que logran convertirse en nahual. El nahual es un animal combinado. Viene siendo en ocasiones pues como el estilo de un perro muy grande, así alto, pero con las patas de cabra, con los ojos rojos, lumbre en sus ojos, se le llega a ver. Esta como combinación extraña. Eso para nosotros es un nahual. Y ellos tienen la capacidad de, pues, en el día ser, digamos, personas comunes y corrientes, pues, convivir con uno de ellos sin saberlo, y por la noche convertirse en esto. ¿Pero sabiéndolo ellos o no? ¿Sabiéndolo ellos? Sí, claro que sí, porque para, pues, eso se busca. Eso es, digamos, que un trato que tú haces porque estás entregando tu alma. Vale, por ese tipo de habilidades, y pues lo que buscan es llevarse animales, muchachas, señoritas. Entonces, hace tiempo yo cuando recién me quedaba yo sola, yo tenía 11 años. Aquí en mi casa tenemos un patio grande, pero en la casa con la que colindamos, que es la de atrás, pues era de un piso y no tenía barda ni nada hacia arriba, entonces pues su techo, digamos que le quedaba al ras de mi patio, ¿no? Y ya nos habían comentado que aquí llegaba un nahual, que ya lo habían visto. Como te comentaba, el nahual se te puede aparecer en cualquier momento, en pues altas horas de la noche, y puedes darte cuenta que es eso porque pues su aspecto es extraño, o sea, es una combinación de ciertos animales y aparte de que pues te da miedo, ¿no? En aquel momento yo me quedaba sola hasta tarde y nada más tenía yo una perrita, pero no me gustaba estar encerrada, entonces me acuerdo que tenía yo la puerta del patio abierta por la perrita para que entrara y saliera, y ya eran como las 10:30, 11, y yo escuchaba que la perrita ladraba y ladraba y ladraba, pero muy desesperada hacia el patio, pero no salía. Ella estaba parada en la puerta y ladraba desesperada. Entonces, pues yo voy y me asomo y yo alcanzo a ver las patas del animal en el techo del vecino, la casa que colinda con mi patio, y lo veo que brinca hacia mi patio, o sea, yo lo vi saltar tal cual. Y lo que te estoy diciendo, o sea, es muy real. Era un animal muy grande, negro, y con sus ojos rojos, y esa mirada que infunde miedo, odio, no sé, muchas cosas malas. Y entonces yo en ese momento grito desesperada y busco la manera de salir, salgo corriendo hacia la calle y entonces me encuentro a mi mamá, que ya venía llegando, y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y pues le digo, es que acabo de ver el nahual. Entonces mamá se mete corriendo y ella alcanza a ver cómo él vuelve a brincar hacia la barda del vecino y se va, ¿no? Esa misma noche, pues aquí en la casa dibujaron cruces y demás en el patio para que no volviera a acercarse. Pero fue una experiencia muy, muy fea. Entonces, a ver, que yo me enteré. El nahual puede ser perfectamente un vecino vuestro que haya hecho un pacto con el demonio, ¿no? Entiendo. Así es. Y que lo tenéis ahí viviendo cerca, puede ser tu vecino de al lado, puede ser incluso Daniel, para darte un ejemplo. Sí. Y él por la noche, sabiéndolo, se convierte en nahual y al haber hecho el trato con el demonio, pues tiene que conseguir animales, mujeres, bebés, ¿no? Bebés.
Madre mía, ¿y cómo era? O sea, me dices que era un animal grande que estaba, yo qué sé, que es como una persona que está de pie y No, se le ve o es como si vieras, yo qué sé, no, un o perro sea, enorme. exactamente. La persona toma el cuerpo, por así decirlo, o la forma de un animal. No lo ves parado en sus dos pies, sino ves a un perro grande, o sea, en sus cuatro patas, pero pues alto, bastante grande. Deja de ser normal o común a los perros cotidianos que uno puede lograr Mm. ver en la calle, ¿no? Hombre, claro, entiendo que estamos hablando de que estaba en la azotea de tu vecino, salta a tu patio y tal, no sé, a ver, no cualquier animal puede hacer eso. Lógicamente, algo extraño era. ¿Y este animal te vio? Sí, ¿Y qué hizo? él venía con toda la intención de pues meterse a la casa. Yo no sé qué hubiera pasado si pues no salgo corriendo, porque pues se escucha o se ha sabido que pues esos tipos de animales pues se lleva a las personas, ¿no? No Bueno, entiendo tuviste cómo lo suerte. hacen, pero por ejemplo, teníamos un vecino que tenía pues cochinos y gallinas y Mm, todo ese tipo de animales. ujú. Sí. Y comúnmente, o sea, muy regularmente por las noches se le desaparecía un animal, sin rastro ¿Y, alguno. y sospecháis de que pudiera ser este El nahual, Nahual? exactamente. Porque ¿cómo te llevas un cochino sin que nadie se dé cuenta? O sea, era Claro. algo muy, o es algo Claro, muy... pero es que esto da que pensar, Xochitl, Ujú. porque claro, es lo que te decía, es que esto puede ser cualquier persona de vuestro entorno, porque si ya, por lo que me has comentado mientras estabas comenzando la experiencia, se comentaba de que estaba rondando este nahual, quién te dice a ti que no es un vecino vuestro? Sí, nosotros, ¿No tenéis entre sospechas? vecinos, ¿Mm? sí, exacto, era lo que iba. Entre vecinos se comentaba que pues era un señor que tiene su rancho justo atrás de la unidad, ya no es parte de la unidad, pero está atrás. ¿Mm? Y pues que ese señor podría ser, o que era el Nahual en aquel momento, porque ya era un señor bastante grande. O sea, te hablo de más de 80 años y súper fuerte, súper joven, tenía muchos animales y tenía mucha riqueza y uno pues no Vale. sabía cómo o de dónde, ¿no? Claro, es que eso te iba a decir, porque claro, hacen un pacto, pero ¿para qué? Para sentirse, para estar más jóvenes, para tener más dinero. Claro, ¿qué sacan ellos a cambio? Todo lo que quieren. Bueno, yo creo que en la medida de lo que piden es lo que tienen que dar, ¿no? Y yo creo Mm, que conforme vas metiéndote en eso o vas queriendo más, pues tienes que ofrecer más. Y me imagino que en algún momento, si es que él llegó a hacerlo, porque cuando el señor falleció, que ni siquiera nos enteramos en qué momento fue, todo eso dejó de suceder. Hombre, curioso es. ¿Y hablabais con este vecino, con este señor? Sí, en algún momento, pues era muy educado porque pasaba y saludaba, o los buenos días, los buenas tardes, o cositas así, ¿no? Pero una plática más profunda no había, solo el Hombre, saludo. hombre, claro, pensar que podía ser el Nahual, pues tampoco te apetecía mucho que te conociera No, más de la cuenta. sí, Entiendo, porque contra más llamas la atención, peor. Yo sí, la verdad es exacto. que si estuviera en vuestra situación y me comentaran de que posiblemente es este hombre, a ver, que puede ser que no, a lo mejor es otra persona, pero me comentaran que es este hombre, pues oye, yo lo primero que pensaría es, oye, oye, contra menos hable con él y contra menos me conozca y menos se fije en mí, muchísimo mejor. Sí, la verdad es que sí, menos expuesto estás, ¿no? Xochitl, cuando tu madre nos explicaba pues todas sus vivencias y llegamos al tema de las experiencias que le ocurrían en casa, ahí fue donde saltó Roxana y nos dijo, oye, pues mi hija quiere también contar experiencias que a ella le han ocurrido aquí en casa y le gustaría, pues, oye, hacer partícipe a todos tus oyentes. Vámonos a vuestra casa, a la que estáis ahora, exactamente. Sí,
¿Qué te ha ocurrido allí? La casa siempre ha tenido una vibra de alguna manera pesada. Siempre se han escuchado cosas o se han visto cosas desde que yo era muy pequeña. De alguna forma uno se llega a acostumbrar, pero hay cosas que dejan de ser parte de esa costumbre, ¿me explico? En algún punto pues era como que normal o ya nos habíamos acostumbrado a pues ver alguna sombra que se cruzaba en el patio, ¿no? Y eso Sí, deja claro, de que llega un darte momento miedo. Vale. Deja de darte miedo porque lo ves tan común que ya se vuelve parte, ¿no? Pero las cosas se empezaron a hacer un poco más fuertes cuando fallece mi abuela. Te hablo ya de algunos años, yo tenía 11 años, te estoy hablando de como 15 años cuando ella fallece, y es cuando las cosas se empiezan a complicar en la casa. No sé si a raíz de que ella muere o si ella misma, no entiendo, pero las cosas se llegan a poner un poco más pesadas. A ella la veían en la ventana luego parada fumando, ¿no? Los vecinos nos decían, es que vi a tu abuela en la ventana y estaba fumando y cositas así, ¿no? Pero pues esa parte a mí no me daba miedo, pues yo siempre viví con ella y ella a mí no me daba miedo, ¿no? Más sin en Os cambio, llevabais bien con ella. sí, claro. Xochitl, os llevabais bien con ella, tenéis una buena relación, no tenía por qué. Es lo que comentamos, porque a veces cuando hablamos de estos fenómenos, de estas supuestas entidades, es que dan miedo, es que han venido a hacer daño, es que, bueno, a ver, es que cuando te llevas bien con una persona, si realmente es lo que está ocurriendo, es esa persona, oye, porque fallezca no quiere decir que se vuelva mala o que venga a asustarte o que venga... Claro. Claro, por eso te pregunto, ¿os llevabais bien? En principio no tiene por qué pasar nada. Otra cosa es que lo que esté pasando tenga el aspecto de tu abuela o vosotros, vuestra mente la esté disfrazando de vuestra abuela y realmente no sea. Claro. En este caso, bueno, es claro. No, bueno, al ¿Y principio, como qué te te pasó? comentaba, Dime. pues ahora sí que cuando era ella, pues a mí no me daba miedo. Yo de alguna manera como que me sentía acompañada, porque para mí era muy nuevo Sí, quedarme sí. sola todo el tiempo, ¿no? Entonces yo la llegué a ver sentada en la mesa junto conmigo y ahí solamente observándome, ¿no? Y eso a mí me daba como que Qué cierta fuerte. tranquilidad. Sí. Y es que cada vez que me contáis experiencias así, Xochitl, de verdad, como no me ha pasado nada, no sé si me da envidia o me da miedo y sí que me gustaría que me pasara algo así o no, porque realmente no, yo no sé, claro, me dices, no, es que no me dio miedo, la vi al lado, sentada en la mesa y no me dio miedo y pienso, madre mía, si me ocurriera a mí algo así. Claro, sí, estabais acostumbradas tal vez a que os pasaran cosas, pero es que es muy fuerte estar comiendo y de repente tener a tu abuela al lado fallecida. No sé, es que de verdad cuando me lo explicáis así, tan normal, pienso, madre Da más mía. miedo. No, es que me lo imagino, porque ahora mismo Sí. no te he visto en persona, ¿vale? No he visto tu cara, pero me imagino una persona comiendo como si fueses tú y al lado una persona fallecida y es que no es que no me entre en la cabeza, es que no me puedo imaginar la situación en realidad, ¿sabes? Sí. Y en ese momento simplemente te miraba. Sí, solo me miraba y muy regularmente, pues al principio yo soñaba con ella y siempre me decía que pues que todo iba a estar bien y que debía portarme bien, ¿no? Yo con ella llegué a tener una relación bastante estrecha, ella era pues como mi mamá. Entonces, cuando ella fallece, yo todavía me despedí de ella porque ella estuvo en el hospital un tiempo y la trajeron a casa y como a mí no me podían cuidar, pues yo estaba en casa de una madrina. Ese día que me traen de vuelta, me senté a platicar con ella porque mi abuela pues estaba lúcida, ¿no? Entonces me senté a platicar con ella y pues ella me dijo que se iba a ir, o sea, se despidió de mí, que solo me estaba esperando y que debía yo de portarme bien y que me iba a cuidar y todas estas cuestiones, ¿no? Y yo todavía pues Ella tenía 11 sentía que se iba a años. ir. Sí, ella me estaba como que preparando o explicándome la situación, ¿no? De la manera en la que ella lo podía hacer. Y uno sabe o presiente
o sea, uno sabe que la persona ya no va a estar, ¿no? Entonces yo todavía le dije que no, que pues que tenía que aguantar otro poquito, que me tenía que ver crecer y fue muy difícil. Y ella pues me explicó que ya no se podía, pero que siempre me iba a cuidar. Entonces, ese mismo día que me despedí de ella, por la tarde-noche, ella falleció. Yo todavía me acuerdo que pues salí a jugar con mis vecinitos de aquí y subí, entré al baño y subí y ella tenía su cama pues al filo de las escaleras. Entonces pasé por su cama y le toqué su piecito y la sentí pues, no estaba fría, pero sí tibia, ¿no? Entonces le dije, abuelita, ¿no tiene frío? Y pues no me contestó. Entonces yo en ese momento lo supe, ¿no? Sin saber, lo supe y le tapé su pie y me acuerdo que le grité a mi mamá. Le dije, ma, y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, es que mi abuelita está fría y no me contesta. Y pues en ese momento me bajaron, me llevaron a casa de mi madrina y pues para cuando yo regresé a mi casa ya todo estaba vacío porque había que esperar al cuerpo, ¿no? Ya en su caja y todo pues para hacerle su funeral. Ay, Dios mío, cada vez que escucho situaciones así, la verdad es que me lleno de tristeza porque me acuerdo también de cuando falleció mi abuela y se pasa mal, se pasa mal. Pero bueno, si Sí. vosotras por lo menos la habéis podido, aún después de muerta, ver que también creo que a la misma vez de dar un poco de miedo, ¿vale? Porque realmente es algo insólito, algo que no tendría que estar ahí, pero te despides de una persona a la que amas, a la que quieres, y jolines, que puedas volver a verla, aunque sea después de muerta, y que realmente sea situaciones que no dan miedo ni nada por el estilo, también tiene que ser reconfortante y bueno, ser maravilloso en ese Pues sentido. sí. Pero ¿en algún momento se torció el asunto, Soshir? ¿En algún Sí, así momento es. empezasteis a tener miedo? Pero en ese momento pensáis que ya no era tu abuela. Sí, porque pues al principio, como te comentaba, yo la veía y yo podía observarla y yo sentía cierta paz, ¿no? Yo siempre he sido miedosa, o sea, a mí muchas cosas me Mm, pueden dar miedo y entonces que eso que era algo extraño o que no debía de pasar sucediera y no me diera miedo, pues para mí era como una buena señal, ujú, ¿no? Me sentí acompañada y creo que de sí, alguna manera fue una forma de pasar mi duelo como más fácil. exactamente. Es lo que te comentaba, que claro, si no te da miedo y tal, pues el ver esa persona que amas, pues es una manera pues, de pasar ese duelo. Eh, Sí. no bien del todo, pero bueno, un poquito mejor. Pero bueno, ¿y en qué momento se tuercen las cosas? Perdona, Soshil. Empieza pues a dejar de suceder, o sea, yo empiezo a dejar de verla, pero bueno, para esto mi hermana tenía una muy mala relación con ella, muy, muy mala. Entonces, ¿Tu hermana con quién tenía con mi mala relación tu abuela, hermana? con mi Vale, hermana, con mi abuela. Y pues mi hermana sí, vivía con sí. nosotras, pero pues casi no estaba, ¿no? Y cuando estaba, empiezan a pasar cosas pues ya un poco más fuertes. En principio, en la madrugada, escuchábamos de la escalera, pues como si cayera una canica. Ese tac, 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 por toda la escalera, ¿no? Y entonces era algo que te daba escalofríos y que yo no me quería parar a ver, pero pues lo escuchábamos y teníamos que ir a asomarnos y no había nada. O sea, ni había canica, ni había ruido, ni nada. O sea, pero se volvió algo común, algo constante. Casi todas las noches escuchábamos esa canica cayendo por las escaleras y decías, eso ya no es normal o ¿por qué hay una canica, no? Mi hermana empieza a decir que ella sentía cómo se le sentaban en la cama, o sea, dormida, pues has sentido esa sensación o más bien estás acostado y llega alguien y se sienta y pues como la cama se mueve, ¿no? Entonces ella empieza a contar que eso le pasaba y pues siempre era como de, es que es mi abuela, ¿no? Y a ella le daba mucho miedo. Después de eso nos pasaba algo
teníamos, pues se lavaban los trastes y demás, y en la mañana, en la madrugada más bien, en la noche, se escuchaba cómo se caía todo al piso y se quebraba y era un relajo, ¿no? Y bajabas y no había absolutamente nada en el piso, o sea, nada se había caído, todo estaba tal cual. Y como se empezó a volver más recurrente, optamos por en las noches ya no dejar ningún plato en el lavatrastes, ¿no? O sea, ya todo acomodado. Y aún a pesar de eso, se seguía escuchando cómo todo se caía al piso. Y entonces esas cosas ya empezaban a dar miedo y ya dejaban de ser, no sé, como buenas, entre paréntesis, ¿no? Porque ya te daba miedo y ya daba escalofríos y yo ya no quería estar sola. Mi hermana ya sentía esa sensación pesada y estas cuestiones que se empezaron a volver complicadas. De pronto se nos escondían las cosas, o sea, dejabas algo y tú sabías que lo habías dejado, no sé, en la mesa y pasaban muchos días y no lo encontrabas y no sabíamos por qué pasaba eso. Con el tiempo mi hermana se fue de la casa y las cosas como que se calmaron un poco. Pero O sea, estamos hablando de que esto ocurría cuando estaba tu hermana, pero claro, sí, es que ¿tú crees que era tu abuela? pues de alguna manera sí, porque pues mi abuelita como que traía esa idea o ella era de alguna forma vengativa y en algún momento ella lo llegó a Vale. expresar, que ella no quería ver a mi hermana arrepentida y llorando y cosas así, ¿no? Cuando ella se muriera, porque mi hermana pues era muy dura con nosotras, ¿no? Ella era muy, pues muy mala. Vale. Entonces en algún Vale. momento sí llegué a pensar qué podía hacer ella haciéndole maldades. Pero ella se fue y las cosas se calmaron. Con el tiempo, pues yo dejé de ver a mi abuela, de soñarla y de todas estas cosas, eso se terminó. Más sin en cambio, empezaron a suceder otras situaciones. En la casa teníamos pues un modular y de pronto se le subía el volumen así bastantísimo y no hallábamos por qué o cómo, ¿no? Si no había nadie cerca o nadie que le subiera el ruido. Una ocasión, ya un poco algo más hacia acá, más reciente, estábamos dormidas, no, de hecho nos subimos a dormir, yo tenía en ese mismo modular conectada la tableta, pero pues se apagaba y se desconectaba todo. Entonces nos subimos a dormir y de pronto yo empiezo a escuchar pues música, una canción, ¿no? Y yo me quedo pensando y dije, ¿por qué mi mamá está escuchando música? Entonces de mi cuarto al de ella le grito y le digo, ma, me dice, ¿qué? ¿Estás escuchando música? Y me dice, no. Le digo, oye, y pues nos quedamos calladas y la canción se escuchaba y venía de aquí abajo, ¿no? Del piso de abajo. Y entonces me dice, pues es una canción tuya, y le digo, es de la tablet, ma, pero yo la dejé apagada. Y entonces nos quedamos, salgo de mi cuarto, sale mi mamá y nos quedamos con esa incertidumbre de si bajar o no. Y pues nos hicimos las fuertes y veníamos bajando y por Dios, que la música en ese momento subió todo el volumen, así, pero de un solo golpe, todo el volumen de esa canción y pues nos dio mucho miedo. Entonces todavía bajamos a desconectar y la gran sorpresa es que todo estaba desconectado. O sea, ni siquiera estaba enchufado a la luz, la tableta estaba apagada y no entendíamos cómo había sucedido algo así. Pero seguía sonando la canción. Y seguía sonando, sí, exactamente. Entonces en ese momento pues le bajamos como que le quisimos bajar al modular el volumen y prender la tablet y de un momento a otro ¡pum!, que se corta la canción, ¿no? O sea, se corta la música y todo. Y pues había un escalofrío, había mucho miedo. Y esa fue como que el principio de algunas situaciones que se vinieron desencadenando después. ¿La canción tenía algún significado? ¿Era simplemente pues una canción, bueno, sin sentido? ¿O recordaba algo? ¿Era algún tipo de señal? No. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, Vale. sí. No, pero pues nada en particular, o sea, era una canción que se estaba sonando como que en aquellos tiempos, ¿no? Me acuerdo que es una canción de Alejandra Guzmán. Y la que se Bueno, expuso en ese momento, pero o sea, no nada en particular o ningún significado para nosotros, o que la canción dijera algo extraño, ¿no? O sea, tampoco. Pero sí fue muy raro y como te comento, fue el principio de algunas situaciones, porque después de eso empezaron a pasar cosas, principalmente a mí. Yo dormía sola y mi cama estaba detrás de la puerta. Entonces la puerta la abrías y pues perfectamente yo quedaba como que escondida atrás, ¿no? Y yo en las noches empecé a sentir que alguien me observaba. Porque es inevitable, bueno, tal vez nunca lo has vivido, pero cuando alguien te observa en la calle o eso, pues tú por inercia como que volteas o sientes la mirada. Y así Sí, me sí, pasaba. suele pasar, sí. Así me sucedía durante las noches, la madrugada. Yo sentía que alguien me observaba, pero me daba tanto miedo que yo no abría los ojos y trataba yo de rezar en mi mente y de pensar que no era cierto o que no estaba pasando. Pero eso se volvió muy común, o sea, muy recurrente y me daba muchísimo miedo. Hasta que llegué a sentir que alguien se sentaba en la cama, así en la orilla, y en algún momento llegué a ver la sombra de un hombre. Yo digo que era un hombre porque pues era bastante alta y de sombrero, que estaba al filo de la cama, porque llegué a ver la sombra y a mí me daba mucho miedo. Entonces, como para evitar eso, porque yo se lo platicaba a mi mamá y así, y mamá pues me puso algunas imágenes religiosas y me dijo que hiciera yo oración y echamos agua bendita y estas cosas, como que se calmó un poco, pero no se evitó, ¿no? Entonces me acuerdo que cambié mi cama hacia el otro lado del cuarto, de modo de que la puerta ya no me diera hacia mí. Entonces yo ya veía hacia el pasillo y pues yo dormía con luz prendida y todo, ¿no? Porque me daba mucho miedo. Hasta que en una ocasión estoy dormida y yo empiezo a escuchar como unas cadenas. Y ese sentimiento como de despiértate o como de abre los ojos, pues yo abro los ojos y veo hacia el pasillo y veo un perro negro Madre mía. y traía unas cadenas. Y a mí me dio tantísimo miedo que ahorita te lo estoy contando y se me enchina la piel. O sea, de que recuerdo ese momento. Lógico. Yo en ese momento grito o yo en mi mente, yo pienso que estoy gritando y resulta ser que a mí nadie me escuchaba y mi mamá está al lado. Y entonces yo veía cómo se acercaba a mí y me daba tantísimo miedo porque yo no sabía qué iba a pasar. Hasta que yo cierro los ojos con la intención de no ver más y yo sigo gritando y en una de esas mi mamá me agarra, ¿no? Y me dice, me sacude y me dice, ¿qué tienes? Y entonces yo me suelto a llorar y le reclamo del por qué no había venido antes y yo le estaba gritando, ¿no? Y me dice, es que yo nunca te escuché, dice, yo solo escuchaba que estabas llorando y fue por eso que vine. Y yo, pero ¿cómo es posible si hasta fónica estaba de que yo estaba gritando, ¿no? Y entonces le platico a mamá lo que había yo visto y en ese momento pues nos pusimos a hacer oración una vez más y a regar agua bendita por todos lados, por toda la casa, curarla y demás, ¿no? Con la intención de que pues estas cosas de dónde venían o de quitarlas, no sé, eliminarlo. Pero sí fue una experiencia muy, Una muy... cosa, Xochitl. Después de contarme el tema del nahual y lo que me estás contando del perro, del hombre y tal, ¿no podría ser, no sé, yo poniendo ahí una pequeña teoría, que tuviera algo que ver el nahual con esto que viste? ¿O no? Pues, bueno, es que es algo diferente porque el tema del nahual, como te comenté en algún momento, el perro es grande, trae otras facciones de otros animales, ¿no? Y este perro que yo vi ya no era nada parecido a él. Solo era un Claro, pero perro... al ver el hombre a un Ajá. perro, claro, porque representa que tú, el nahual, era
tipo perro grande y se suponía que era un señor que había fallecido. Ajá. Claro, como te vio en ese momento que nos comentaste, por eso te decía, digo, ¿no tendrá algo que ver? Tú comentas que no crees que tuviera nada que ver. Podría ser, pero yo creo, puedo presentir que es algo distinto, porque el perro que yo vi en ese momento o en esa última ocasión, pues ya era un perro, digamos, más normal, solo que se veía en su mirada mucho, como mucho rencor, como mucho coraje, o no sé. Y fue la única vez que lo llegué a ver, ya de ahí fue la única ocasión que tuve ese suceso, no lo volví a ver más hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Ya no lo has vuelto a ver, ¿no? O sea, ¿no te ha vuelto a ocurrir nada o sí? No, ya no. Después de eso, bueno, yo empecé a hacer oración y ya no dormía yo con la luz prendida, me daba muchísimo miedo. No sé, a curar la casa porque empezamos constantemente a echar agua bendita y estas cuestiones, porque tampoco sé de dónde venía esa aparición, ¿no? O sea, lo que iba a comentar, ¿no tenéis sospechas de dónde puede ser? Ajá, exactamente, o sea, no sé a qué se deba ese suceso o esas apariciones que de alguna manera llegué a tener. Porque digo, madre mía, pues yo ya nunca he tenido ese tipo de contacto o que yo busque otras cosas, ¿no? Como aquí en México que de alguna manera es muy común la brujería o hacer rituales o esas cosas, ¿no? Y pues yo nunca lo he practicado. Tú piensas que hay personas que son propensas a ver este tipo de cosas. No sé si es que es el caso tuyo. Bueno, es que estamos hablando de que le ocurren cosas a tu madre Roxana, te ocurren cosas a ti, a tu hermana también. Yo no sé si es algo familiar o que realmente pues esas experiencias, esas entidades están. Esperemos que ya no estén en tu casa. Pues es posible. Mi abuela siempre, ella sí, pues practicaba ciertas cosas y ella siempre nos dijo que nosotros teníamos dones, ¿no? Pero que nunca nunca los practicamos o se nos permitió conocerlos para evitarnos sufrir en un futuro, ¿no? Porque ella decía que tener un don o una habilidad para este tipo de cosas pues es pesado y que muchas veces no sabes cómo tratarlo, ¿no? Exactamente, Entonces, y que puede posible. llegar a psicológicamente dañarte y muchísimo. Sí, porque es algo muy pesado, es muy fuerte. Aquí es el momento en donde le buscas como que el lado científico a algo, pero nada más no se lo encuentras. Hombre, a ver, es que lo que os ha ocurrido, lo que os ha ido ocurriendo a lo largo de vuestra vida, la verdad es que es muy, muy, muy complicado de explicar. Xochitl, de verdad, espero de todo corazón, porque bueno, a ver, las experiencias que has tenido con tu abuela, quieras que no, pues lo que decíamos, son reconfortantes, te acercan un poquito más a ella después de su fallecimiento, pero claro, lo que nos hablas de este perro, los ruidos estos extraños, la canica que me recuerda realmente a una película de terror, porque es de película de terror, pues nada, eso de reconfortante no tenía nada. Espero de verdad que no os vuelva a ocurrir nada de todo corazón, porque realmente si lo estáis pasando mal, pues de verdad que no quiero que os siga pasando nada más. A ti, darte las gracias por habernos abierto tu corazón y tu vida, porque realmente es lo que estás haciendo. Y nada, darte las gracias por habernos contado estas experiencias que sé que a nuestros oyentes les habrá gustado y seguramente a alguno de ellos tal vez le está ocurriendo algo parecido y tampoco no le encuentra explicación y se siente solo en ese sentido y oye, el saber que hay más personas a las que les ocurren estas experiencias, pues oye, porque es que a veces pensamos, es que estaremos locos, estaremos
que personas como tú cuenten su experiencia, pues me ayuda. Sí, porque pues hay muchas personas que pueden pasar por algo y como no hay una explicación tan clara, pues te quedas pensando en algún punto, o sea, si me está pasando o es una creación de mi mente, ¿no? Entonces sí es algo bien complicado y también pues a veces uno lo platica y como hay mucha gente que no lo cree o Sí. no saben de esto, pues de alguna forma se presta como que a la burla y pues no te das cuenta de que tal vez la persona en realidad sí está pues atravesando un problema serio porque el miedo que uno siente, la incertidumbre, el insomnio que empiezas a pasar, o sea, no es fácil. Y no tener con quién hablarlo, por lo menos, en la confianza suficiente, pues todavía lo hace más difícil. Bueno, tú tienes a tu madre que es muy comprensiva, aparte que ella ha vivido experiencias también y a tu alrededor has tenido la suerte de tener a gente comprensiva y que entiende de estos fenómenos, ya sea porque les pase o porque creen en ellos y eso pues la verdad que es un punto a tu favor. Piensa que también las personas que están escuchando este programa, muchas de ellas, como te he dicho, les ocurren experiencias de este tipo. También decir que si alguien ha tenido alguna experiencia de este tipo y nos lo quiere contar, también lo puede hacer. Me recuerda lo que nos has contado del señor del sombrero, ¿vale? Hemos tenido tanto en este programa, en Los Sin Nombre, al principio que nos comentaba Agustín también en su momento, que su sobrina también veía a un señor con sombrero y a lo largo también de lo que es el programa En la Búsqueda hemos tenido algunas experiencias que también nos comentaban vivencias con este señor, con un señor con sombrero, que yo no sé si será también un ente tipo La Llorona que se aparece en determinadas ocasiones o qué, pero que experiencias similares he escuchado a la tuya. No sé Sí, quién será este hombre del sombrero, este hombre de negro, porque tú lo percibiste como vestido de negro o simplemente fue una sombra. No, pues yo lo vi, yo veía su vestimenta así, no le vi un rostro, más sin en cambio, pues yo logré ver que sus ropas o no sé, eran negras. Era negra. Es que te lo comento porque ya lo he comentado en varias ocasiones en el programa, en este programa no, pero en el programa En la Búsqueda comenté una experiencia que tuve yo con mi sobrino pequeño, que ahora es mayor, ya ves tú, que ahora tiene 22 años. En aquel momento tenía 4 años, quiero recordar, la edad que tiene ahora mi hijo. Y a lo mejor incluso más pequeño porque le costaba explicar bien lo que vio. Y en casa de mis padres, también una noche, una noche que mi hermano y mi cuñada dejaron al niño, se levantó sobresaltado diciendo que un señor de negro lo había tocado. Incluso cuando él se levantó, que fue directo a la habitación de mis padres, me lo llevé yo a mi habitación y dejamos la puerta abierta y él me decía, que ya ves tú, se me caían las lágrimas, porque yo ya te digo, a mí me gusta esto, pero de verdad soy muy miedosa. Sí. Me comentaba cómo seguía viendo en el umbral de la puerta a ese señor mirándole. Imagínate, y era también, Pequeño, ¿no? sí, Xochitl, o sea, como te lo estoy diciendo, es que me acordaré de toda la vida, que a él se lo preguntas ahora, a día de hoy, con 22 años, y te dice que él cree que fue una pesadilla, pero es que no sé qué tipo de pesadilla era porque el niño estaba totalmente despierto, ¿vale? Totalmente despierto, que incluso dejó una lucecita y lo veía a él cómo miraba fijamente al umbral de la puerta y preguntarle yo, ¿qué estás viendo? ¿Qué miras así de esa manera? Y decirme al señor, es que me acordaré de toda la vida, al señor que nos está mirando desde la puerta. Y digo, eso de pesadilla ninguna. No, pues no. Así que no sé, este hombre de negro, este hombre con sombrero, ya me han comentado varias experiencias sobre él, entonces no sé si es o no es
una entidad pues recurrente, por lo que sea, como es la Llorona. Xochitl, antes de despedirnos, no sé si se te ha quedado algo en el tintero que quieras contar, alguna otra experiencia. Pues no, por el momento no. De todas maneras, estamos en contacto con tu madre, contigo. Si vuelve a ocurrirte alguna cosa, ponte en contacto con nosotros, así vamos actualizando este caso con todos nuestros oyentes. Y nada, darte otra vez las gracias por lo valiente que has sido, por no darte vergüenza de contar estas vivencias, que ya lo decimos, que hay mucha gente que se ríe y lo sé, porque yo por hacer este tipo de programa me encuentro a veces entre compañeros de trabajo, entre amistades y tal. Incluso el otro día me hizo gracia porque una persona no conocida me dice tal cual, no sé qué me comentó de algo que había visto en televisión y me dice, tú que eres una friki, ¿vale? Me dice, pero tal cual, que se me quedó en una cara como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Tú que eres una friki de estas cosas, ¿qué opinas? Y yo, vale, perfecto, una friki, pero eso te digo que hay gente que no entiende, que no, tal vez porque no han vivido este tipo de fenómenos o por qué, pero mira, lo ven así que luego te paras a hablar con ellos en muchas ocasiones y te acaban diciendo, pues sí, pues ahora que lo dices, a mí una vez me pasó o a tal persona le pasó y dices, ¿ves cómo sí que te ha ocurrido algo? Quien más o quien menos, si se lo para a pensar, les han pasado cosas que les cuesta explicar lo que les ha ocurrido. Xochitl, muchísimas gracias. ¿No? Muchísimas gracias. Saludos a tu madre, Roxana, que sé que está por ahí escuchándonos y estamos en contacto. Sí, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Sí, nos vemos. Muchas gracias y pues que estén muy bien. Igualmente, un abrazo y un saludo. Los sin nombre. Un caso apasionante. Sí, que también me has abandonado en combate. Yo no te he abandonado. Yo es que aparezco y desaparezco. Y es difícil hacerme a mí desaparecer, ¿eh? Pero sí, pasa. Por eso las entrevistas son más interesantes si yo no estoy. Más interesantes si tú no estás, no, que va. A mí me hace falta mi compañero de vida y de radio. Bueno, pero lo importante es que Xochitl, ¿se dice? Xochitl. Así, qué bien pronunciar. Te ha contado sus experiencias de una manera directa, con muchísimos detalles. Lo de la canica al final de la escalera. Es que es de película de miedo. Sí, total. O sea, clink, 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 clink. Es una de estas cosas que, claro, la descripción que hace es tan detallada, con esa tranquilidad que lo hace, que te estás imaginando la canica. Sí, me lo estaba imaginando. De hecho, yo estaba, siempre contamos intimidades, yo estaba con los auriculares puestos, calentándome, o sea, en la adicción, calentándome un café, y en la paranoia que se me metió de lo bien que lo estaba describiendo, me pareció escuchar como una canica. O sea, yo estaba viendo la imagen. Sí, o sea, no es que tuvieran un hecho paranormal, sino que me transportó a lo que estaba sucediendo. Sí, a ver, a mí normalmente me suele pasar cuando nos cuentan experiencias, pero
en alguna ocasión me ha pasado más que en otras. A mí en esta ocasión me ocurrió también esto que me estás diciendo de la canica, que me lo imaginé tanto, que es que me metí en ello. También me pasó en su momento cuando hicimos el programa del parking, cuando nos hablaban del hombre de la bicicleta y tal. Ahí también hubo un momento que me centré tanto en lo que estaba escuchando y me lo imaginé tanto que es como si lo estuviera viviendo. No, claro, y en el caso del parking ya lo comenté en su momento. Yo trabajé en uno, el hombre por el que entré a trabajar en el parking, siempre, una vez retirado, que el pobre duró muy pocos meses después de retirarse, siempre venía en bicicleta, siempre se metía en el parking en bicicleta, y es que lo estaba comentando Sandra, y Begoña también lo comentó, y alguno de los testigos, y es que yo lo estaba viendo. Exactamente, creo que también eso ayudó bastante. Pues muchísimas gracias, Xochitl, esperamos también que pronto tengamos a Daniel, y vamos a por los comentarios del programa anterior. Es decir, hoy estamos en el programa 18, estáis escuchando el programa 18, vamos a leer algunos de los comentarios del programa 17. Es un poco Barrio Sésamo esto. No, pero para que quede claro. Sí, nada, bueno, 17 y otro comentario que nos han dejado en un programa, lo vamos a... En el 2x1 de sí, la búsqueda. de la búsqueda, que por el simple hecho de que nos ha hecho gracia de que un programa tan antiguo, ¿vale? Lo comenten, lo están escuchando. Eso quiere decir que hay gente que aún está escuchando programas de En la Búsqueda. ¿Y por qué no? O sea, hay gente que al día de hoy escucha programas que para el saber, mundo desconocido. Que para saber de qué estaba hablando esta mundo persona... misterioso, de Cariñosa y compañía, o sea, eso no es problema. Para saber de qué estaba hablando esta persona hemos ido al programa, porque claro, ya tenemos un montón de programas. ¿De quién, o sea, de quién para estaba saber hablando? de quién estaba hablando. Hemos ido, hemos escuchado un ratito. El comentario decía que qué ha pasado 10 años después a esta chica. Con esta ¿no? chica. Pero claro, nosotros ahora a día de hoy no sabíamos de quién estaba hablando. A ver, es como tenemos no sé cuántos programas. Uf, y gente... Y lo hemos escuchado y, bueno, a ti te ha cambiado un poquito también la voz, pero te era como me ha cambiado a mí, ¿eh? ¿Sí? No sé, me he notado como más fina, la voz más fina. Ahora soy más barrio bajera, parece, como más... Y por eso, haters, no hace falta que nos molesten. Ya nosotros mismos nos fustigamos y nos latigamos. O sea, y nos latigamos. No, barrio Nos bajera, damos con el látigo. barrio bajera no es la palabra. Digamos que es como más grave, ¿no? Más... Sigo teniendo la voz fina, pero Sí, más... porque Mario Bajera un poco... Bueno, va. Después comentamos el comentario. Comentamos el comentario. No, está muy bien. Después comentamos... Y esto sin tomar ninguna sustancia alucinógena ni alcohol, que en esta casa Ay, no lo por prueba, Dios. a no ser que los niños beban. Venga, va. Vamos al programa 17, a los comentarios. La gran familia de Anónimo. Anónimo, es muy bueno el trato de la entrevistadora. Son entrevistas muy amenas, me gusta mucho. Paqui Argen. ¿Argen? A-R-G-E-N. Cada uno que haga su interpretación. Airor, madre mía, ¿cómo estoy hoy yo con los nombres, con las palabras, las confundo? Me vas a hacer tomarme un café para los nervios. Madre mía, Airor81. ¿Cómo es el canal de Telegram? Ya le respondí que para acceder al canal del Telegram, que no sé si es alguno de los nuevos que debe de haber entrado, tenía que irse a la descripción de cualquier episodio de Los Sin Nombre y ahí está el enlace donde clicáis y directamente accedéis a lo que es el canal, que poquito a poco se está llenando, ¿eh? Empezamos poquito, pero ya hemos pasado la frontera de los 60 Y se ha animado. y está más animado y venga, pronto llegaremos a los 100. Aún somos poquitas personas, pero está muy animado y la verdad que nos llevamos muy bien y tal. ¿Qué más tenemos aquí? No sé cómo hacéis para que tanta gente os cuente sus casos, pero lee por vosotros. A ver, vamos a ser sinceros. Tomás Estero. Tomás Estero. Vamos a ser sinceros. A ver, está costando. Hay muchos programas de misterio que cuentan casos. Programas. Sí, claro. Por lo que sea, programas pues que llevan más tiempo, ¿vale? Que son más visibles, tal vez tengan más contactos, les es más fácil conseguir casos. A nosotros la verdad que nos está siendo complicado, un poquito complicado. Bueno, pero eso varía, porque date cuenta que
Que hay mucha competencia, ¿vale? Entonces, competencia no. A ver, José Antonio, unos oyentes que cuentan el caso en otro programa, pues la mayoría ya no lo cuentan en este. Digo que eso no es competencia. Competencia es algo, por ejemplo, yo que sé, la rivalidad Barça-Madrid. No, pero... me has entendido perfectamente. No es que que esté compitiendo con otros programas. No es el caso. Es que lo normal es que si un testigo lo cuenta en un Ahí está, y hay muchos programas de este tipo, programas que tienen más alcance que nosotros, hay que reconocerlo, y oye, pues está costando que nos llegan. Bueno, nos llegan. Lo que iba a decir que no tiene que ver nada con la competencia. Yo, a lo largo de los años que llevo haciendo programas de radio, he visto una evolución, porque yo siempre he hecho programas donde he tenido... En su momento ya siempre lo hemos comentado con mi hermana, luego colaboraciones en muchos sitios, luego se empezó la búsqueda en el 2012, el 26 de abril del 2012, y curiosamente con la fecha que acaba de hacer una relación de algo que quería decir, y había una evolución tanto a nivel España como internacional a la hora de esa apertura de gente que quiere comentar sus experiencias. Y yo creo que eso lo estamos disfrutando, entre comillas, ahora, y paso a paso, en Los Sin Nombre y otro tipo de programas que hacen algo parecido a lo que hacíamos nosotros en su momento, pues resulta que dan esa oportunidad a que la gente, como mínimo, se sienta... escuchada, que es lo muy importante. ¿Y qué te iba a decir con eso que comentaba yo del 26 de abril? Pues que el 25 de abril, creo que, bueno, por un día, de 1977 se produce un caso en La Pampa Yuscuma, que nunca digo bien, cerca de Putre, en Chile, a 5 kilómetros en concreto, que es conocido como el caso del Cabo Valdés. Tiempo perdido, posible abducción... hay gente como Salinas que decía que no había pasado y presuntamente estaba allí también, y ahora el Cabo Valdés me informaba hace pocos días que dentro de nada va a sacar un libro que se va a titular A la sombra de la verdad, contando su experiencia y cómo la vivió. Veremos cuál de las versiones da, si es la definitiva, y bueno, cómo quedan las demás personas que estuvieron allí y cómo quedan los periodistas e investigadores que han comentado el caso durante tanto y tanto tiempo. ¿Y a qué venía todo esto? Exactamente, José Antonio. A lo de los testigos. Ah, vale. A ver, que tengo un discurrir que voy diciendo, voy ensamblando, pero ahora tendría que haber hecho lo que muchas personas saben. Me parece muy interesante lo que está contando. Eso es lo mejor, yo sobre todo en las entrevistas, cuando no sé lo que me están diciendo, por eso. O me he perdido hace 2 horas de lo que me estaban preguntando, digo, muy buena pregunta, pero si te parece bien... Sí. Muy interesante lo que estás contando. Es que quería decir lo del Cabo Valdés y entonces he ensamblado con que era abril y un poco más comento algo de San Jordi. O sea, imagínate. Pues como decíamos, muy interesante todo lo que nos estás contando, José Antonio, pero vamos a pasar al siguiente comentario. Momento. Ay, Dios. Espera. Carlos Aracil Martínez. Hola, os he descubierto hace poco, raro porque siempre estoy escuchando Misterio. Bueno, me gusta el programa y me estoy poniendo al día, gracias y un saludo. Bueno, nos estamos encontrando... Raro no es, Carlos, raro no es misterioso, pero raro no, porque tú buscas en el buscador Los Sin Nombre y te aparece hasta Jesucristo Superstar. Un día de esos te aparece Los Sin Nombre, pero es lo que hay. Ya, pero es una pena. Porque si estamos aquí, hacemos un esfuerzo, es para que se nos conozca y para que les sea fácil. ¿Es paranormal? Es paranormal. Imagínate, buscas José Antonio Roldán Sánchez en Google o Yolanda García Mena y te sale Francisco Franco. O sea, es igualito. En fin, que no me parece bien. Ya llevamos tiempo que nos estamos dando cuenta de estas cosas, pero bueno. Lo que toca y es lo que hay. Así que si nos queréis ayudar, sin nombres, compartir una vez que hayáis escuchado el programa y si os ha gustado o si os apetece, pues si lo compartís en vuestras redes sociales, oye, de verdad que nos ayudaréis un montón porque realmente nos está siendo un poquito complicado el hacernos conocer, darnos a conocer a la gente por H o por B.
nos está costando. Bueno, pero también no hace falta que sea en las redes sociales, también puede ser a través de mensajería, salir a la ventana y compartir la palabra de los sin nombre. No, pero bueno, yo este ejercicio que he hecho, quien quiera comprobarlo, que ponga en el buscador de iVoox los sin nombre, ya verás que aparecerá de todo menos los sin nombre. Bueno, a ver, es normal, también llevamos poco tiempo en el tema buscadores, en el tema buscadores, pero en el tema de iVoox vamos ahí un poco... Bueno, me voy a callar. Pues eso, que si nos ayudáis a compartir, os lo agradeceremos muchísimo. Y nada, sin más que decir, José Antonio, no sé si tú tienes... Con mucho que decir, pero el problema es que hay que acabarlo algún día para... A ver, es que si nos ponemos aquí a hablar de muchas cosas, pues sí, podemos estarnos aquí hasta 3 horas, porque mira, claro, que tú y yo tenemos conversación, ¿eh? Hombre, tú imagínate, ahora mismo estamos grabando y tenemos 3 muñecos que pueden ser malignos, que nos están mirando. Mira, ya que lo tengo aquí, a ver si se enciende, porque puede ser que no tenga pilas. Esto lo colgué yo en el... Es un... El TikTok. Sí, lo colgué en TikTok. Es el Mr. Potato este. Sí. ¿Vale? Compramos un Mr. Potato para regalarle a nuestro hijo en Reyes, creo que fue, para Reyes. Bueno, la cuestión es que una de las canciones que dice, que no tiene nada que ver, lo dirá en inglés, ¿vale? Y tal, pero no nos acaba de entender bien lo que dice. Pero hace gracia. Pero hace gracia porque, mira, a ver si se escucha, ¿eh? A ver, porque a lo mejor ahora no suena. Te dejará mal. Seguro. A ver, ves que a lo mejor no tiene pilas, ¿eh? A ver. Vale. A ver, dice otra cosa, pero ¿qué parece que diga? Uy, que se me cae. Acabo de asesinar a Mr. Potato. ¿Qué parece que diga? Parece que diga vais a morir. No sé, pero ¿cómo estamos terminando el programa? Yo creo que ya es hora de decir adiós. Que habrá gente que piense, mira, José Antonio ha dicho que no tomas nada ni bebes nada. Ya es hora que toméis algo y bebáis algo para normalizar vuestro discurso. Ay, Dios mío de mi vida. Muchísimas gracias. Compartir, por favor. La palabra de los sin nombre. Muchísimas gracias por estar ahí junto a nosotros, queridos amigos, queridos sin nombres. Y nos oímos, nos escuchamos la semana que viene. ¿Dónde, José Antonio? En Los Sin Nombre. Y si no, le mandaremos a Mr. Potato. Hasta la semana que viene. Los sin nombre. No se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa.